Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias por seguirnos en las redes sociales, gracias por su apoyo en oraciones y de cualquier otra forma. Y queremos continuar hablando sobre el arrebatamiento porque creemos que es la doctrina más importante, el conocimiento, la información más importante que debemos de tener, especialmente si somos cristianos. Porque el Señor lo que promete lo cumple, ya sea que estemos listos o no, Él siempre ha cumplido. Hemos estado hablando, por ejemplo, el caso de Noé, cuando el Señor vio que en el capítulo 6 y 7 de Génesis, dice que el mundo estaba lleno de violencia y de maldad en aquel entonces, y llamó a Noé, quien dice la palabra de Dios que halló gracia delante de Dios, y Dios mismo después lo llama y le dice, porque solamente a ti te he visto justo en esta generación. Y le dice, ve y construye una arca, dice, porque allí pues vamos a llevar a cabo el plan que tenemos para salvar a los... Y originalmente pues tenía que haber sido el arca para todo aquel que quisiera creerle a Noé. Y pues al final de cuentas pues Dios tuvo que llenar esa arca, ese barco de animalitos, porque pues los seres humanos no quisieron creer, porque así de grande es el poder del pecado. En aquel entonces no le quisieron o no pudieron creerle a Noé, porque la gente estaba llena de maldad, y entre más se llena uno de maldad, entre más la practica, más se ciega uno, más se endurece el corazón, más se aleja de Dios, más difícil entonces es de creer. Eso es lo que le pasó a esa generación, estaban saturados de maldad a tal punto de que no pudieron creerle a Noé. Claro, y hasta que vieron entonces llover, ya cuando era demasiado tarde, porque eso es típico de los seres humanos. Entonces Dios le dice a Noé, hazte una arca, dice, y 100 años le tomó a Noé hacer esa arca, solamente él y su familia, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas de sus 3 hijos entraron al arca, de ahí para allá, más nadie entró más que los animales. Y el día que Dios le dijo que ya se había terminado el tiempo, pues Dios tuvo que cerrar la puerta del arca. Y lo mismo va a hacer ahora, el Señor va a cumplir su palabra, Él va a regresar. Y en el libro de Corintios capítulo 15 dice el Señor que el apóstol hablando a los corintios dice, aquí les enseño un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se va a sonar la trompeta final, dice, el mismo Señor va a descender del cielo, dice, primero los muertos en Cristo van a resucitar y después los que hayamos quedado seremos transformados. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí en el libro de Tesalonicenses, en el primer libro y en el segundo, el apóstol les sigue hablando de lo mismo a estas personas y les dice que estén listos. Y hemos hablado de qué conducta deben de vivir delante de Dios, una conducta santa, una conducta que sean personas de provecho, que sean personas decentes, que no se metan en asuntos que no les importan, que se mantengan viviendo para Dios. Y entonces usamos también en el capítulo 24 de Mateo, donde el Señor habla de Noé, dice, en los últimos días será como los días de Noé, y entonces dice que los días estaban, pues, los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, vivían supuestamente una vida normal, dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el juicio, dice, y el arca se cerró y vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces ahora sí, ahora será igual también, mucha gente descuidada. Y entonces tenemos que tomar en cuenta una cosa. No es fácil muchas veces creerle a Dios, porque en este mundo nos hemos acostumbrado a vivir desde el punto de vista humano o intelectual, a hacer todas las cosas de acuerdo a la lógica y al sentido común que tenemos todos los seres humanos. Y para creerle a Dios y creer su palabra tenemos que sobrepasar esa barrera, porque el problema que nosotros tenemos no es tanto intelectual, no es de nuestra cabeza, sino que es espiritual. Por eso la palabra de Dios, el Señor cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Ya que no dice allí, sobre toda cosa guardada, guarda tu cabeza, tu cerebro, porque de ahí fluye la vida. No, dice del corazón fluye la vida. Es donde Dios ha puesto la eternidad de los hombres, y por eso es que el problema es espiritual, no tanto intelectual. Piensen esto que voy a decir. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció este señor que se llamaba Hitler,
Y él engañó a más de 50 millones de alemanes y otras personas de otros países, haciéndoles creer que iban a ser una raza superior, mucho mejor que todo el resto del mundo. Y entonces por eso también se dedicó a hacer guerra, a declarar la guerra al mundo, porque él pensaba que iba a ganar, y iba ganando. En ese entonces Alemania era, digamos, el país más desarrollado en tecnología. Había gente muy inteligente. ¿Y cómo es que entonces él los logró engañar? Y lo mismo es ahora. Las religiones falsas y muertas engañan a mucha gente, la tienen engañada. Porque el problema no es intelectual, es espiritual. Por eso si enderezamos el corazón con la palabra de Dios, y por eso entonces de ahí dice la palabra de Dios que tenemos que nacer de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver y entender, captar, apreciar, aceptar el reino de Dios. Después le vuelve a decir, tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar también al reino de Dios. Solamente así se puede entender lo de Dios. El apóstol le dijo a los corintios, porque el hombre carnal el hombre que es natural, que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, dice, no puede entender las cosas del Espíritu, porque se tiene que entender espiritualmente, y eso hasta que recibimos el Espíritu de Dios cuando nacemos de nuevo, es que empieza a arreglarse ese problema que tenemos. De ahí para allá no importa qué tan inteligentes seamos. Y vea que estamos en una generación donde el hombre, las cosas que ha llegado a inventar, las cosas que tenemos hoy en día, la tecnología. Sin embargo, el problema es espiritual, y vea cómo está el mundo. Entre más tecnología, peor está la violencia y la maldad, porque el problema no es intelectual. Siempre hemos sido inteligentes, pero de mal corazón. Y mientras seamos de mal corazón, escuche, todas aquellas cosas buenas que logremos descubrir o hacer, terminamos dándole mal uso, mientras no enderecemos el corazón, entregándoselo a Dios y con la palabra de Dios. Hoy en día, una persona, por ejemplo, que se conforma a vivir así sin Dios, hoy en día puede tener buenos sentimientos con la esposa y mañana por cualquier motivo amanecer de malas y regañarla o hasta golpearla, a los hijos, a los vecinos, pelearse con todo el mundo y al mismo tiempo no entender por qué. Porque el problema es espiritual, no intelectual. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo sigue hablando de Noé y dice, será como en los días de Noé. Y al final de los versos del capítulo 24 habla el Señor Jesucristo y dice esto, ¿quién de ustedes pues es el siervo fiel y prudente? Dice, a quien su Señor lo puso sobre todos sus bienes, dice, que le da de comer a sus ovejas en este caso. Dice, si ese siervo se mantiene así, su Señor lo encuentra haciendo ese bienaventurado, será porque lo va a poner sobre todos sus bienes. Entonces el Señor eso es lo que quiere, que cuando Él regrese, que seamos como Noé, trabajando aunque tarde, porque acuérdese de que más abajo en la parábola de las 10 vírgenes, dice que tardándose el novio, todas se durmieron. Entonces tenemos que estar velando y ser como Noé, de esa mentalidad. Trabajó 100 años construyendo el arca, 100 años es bastante tiempo. Y solamente con el Espíritu de Dios, una vez más, porque el problema es espiritual, que nos dé esa paciencia para esperar en Dios y hacer lo que Dios dice. Solamente así vamos a esperar el tiempo necesario, estando velando en el Espíritu, teniendo ya las lámparas llenas de aceite del Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice, ¿quién de ustedes es el siervo fiel y prudente que sea capaz de mantenerse trabajando como Noé, construyendo el arca? Porque Noé sabía bien de que el diluvio no iba a venir hasta que él terminara el arca, por eso no estaba preocupado. Una vez la terminó, dijo, ahora sí que venga el Señor y traiga su diluvio. Ya estaba listo. Si uno se mantiene trabajando en el Espíritu, no se hace cansada la obra de Dios, ni el servicio a Dios. Pero entonces el Señor vuelve a decir, pero si aquel siervo malo, dice, dijera en su corazón, mi Señor va a tardar, dice, va a venir a la hora que menos lo espera, dice, lo va a agarrar descuidado y le va a dar muchos azotes, dice, y después le va a asignar un lugar con los hipócritas. Si aquel siervo malo dice en su corazón que el Señor va a tardar, entonces lo va a agarrar descuidado
Y cuando dice que el siervo malo dice en su corazón que va a tardar, es la misma palabra cuando dice ahí en la siguiente parábola de las 10 vírgenes, cuando dice, y tardándose el novio, es la misma palabra. Todo está relacionado. Así que tenemos que tener cuidado y no ser ese siervo malo, sino ponernos a trabajar y ser el siervo bueno, el fiel y prudente, que está trabajando hasta que su Señor venga. Entonces, viendo todo esto, vea que el Señor dice, de repente ese siervo malo, dice, su Señor va a venir de repente, lo va a agarrar descuidado, no va a estar listo, dice, y le va a dar muchos azotes por su desobediencia y por su descuido. Esas son las vírgenes insensatas, las que no estaban listas. Esa es la generación de aquellos que el apóstol San Pablo mencionó en el capítulo 4:3, en el segundo libro de Timoteo, donde dijo, también debes de saber que en los últimos días van a ser tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, crueles, sin dominio propio. Y ahí da una gran lista, dice. Y lo último que menciona de estas personas el apóstol, dice, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dando a entender el apóstol, se van a pasar como personas que conocen a Dios y conocen la palabra de Dios, pero no la viven. Son siervos malos aquellos que dicen, mi Señor va a tardar. Una generación de inicuos que conocen la palabra de Dios, pero la pisotean, no la creen, mucho menos la van a vivir. Y es una generación con la cual el anticristo, el inicuo, el rey de los inicuos, se va a identificar plenamente con ellos. Y luego dice que por eso Dios les envía un espíritu de engaño. El mismo Señor permite que venga un espíritu de engaño sobre esa generación, dice, para que sean engañados totalmente, dice, porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El Señor en una ocasión le dijo a los judíos en el capítulo 8 del libro de San Juan, capítulo 8, verso 32, 31, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, y se pusieron a discutir ahí con el Señor Jesucristo. Pero Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos falsos entonces, según lo que el Señor dice allí. Y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Por eso ahí está hablando el Señor. ¿Por qué? Entonces, hay que conocer la palabra de Dios, la cual es la verdad, pero la verdad tiene algo que es lo que realmente nos hace libres, y que si no lo conocemos, entonces aunque conozcamos la palabra de Dios, no podemos ser libres del pecado, de la maldad, ni de la esclavitud que el diablo nos trae. Vea, en este tiempo en el que vivimos, como hay tanta información y uno puede estudiar todo lo que uno quiera, hay muchos teólogos a través del mundo, americanos, hispanos, muchos teólogos, sin embargo, saben muchísimo, todo lo relacionado a la palabra de Dios, saben de arqueología y de historia y de todo. Sin embargo, dicen que la Biblia tiene contradicciones y que no entienden ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que vivirla y hay que entenderla y hay que saborearla por medio del Espíritu de Dios. Hay mucha gente que pretende entender la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol allí. Dice, por cuanto no recibieron el amor, no el conocimiento de la verdad. El amor es diferente. Ese amor que solamente el Espíritu de Dios le puede impartir a la persona y hacerle entender, mira lo que dice todo este libro, es verdad y te conviene. Realmente ahí lo que el apóstol quiere decir, por cuanto no recibieron el poder de la verdad para ser libres. Porque muchas religiones estudian la palabra de Dios, pero no son libres del pecado, porque no tienen el poder del Espíritu de Dios para ser libres del pecado. Siguen siendo esclavos de la pornografía, del alcohol, del cigarro, de matar, robar, extorsionar y de todo lo que este mundo malo puede ofrecer. Siguen siendo esclavos, porque no tienen el poder o el amor de la verdad. Y por eso dice que entonces el Señor mismo permite que venga un espíritu de engaño para que termine de engañarlos. ¿Por qué? Porque esos vienen también representando a la iglesia, mucha gente de esa que dicen que
que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues mucha gente viene siendo representando a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la que el Señor le dice, por cuanto eres un tibio, no eres ni frío ni caliente, sino que eres un tibio, te voy a vomitar de mi boca. Gente que está entre sí y no, ¿verdad? Entonces el Señor dice, pues, es ese tipo de persona, esa generación, y Dios no quiere que seamos tibios, o que seamos fríos o calientes, y de la única forma entonces Él mismo permite que venga un espíritu de engaño para que de una vez seamos engañados por completo, si no nos vamos a convertir de verdad, así como está mucha gente religiosa. Y vea, y eso es bíblico, vea, en el libro de, voy a leer entonces, voy a ver aquí, a hablar del libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 22, voy a narrar lo más breve posible la historia de este rey que se llamaba Acab, un rey de Israel. Su esposa se llamaba Jezabel. En el mundo cristiano es muy conocida esta historia. Fue cuando aparece el profeta Elías, y dice que en ese tiempo había mucha apostasía, mucho alejamiento de Dios en Israel, y Dios levanta al profeta Elías para que pues los exhorte y los haga regresar a Dios. Y entonces es cuando él reta a aquellos 450 profetas de Baal y les dice que hagan un sacrificio a Baal y que demuestren, pues que allí demuestren delante de todo el pueblo de Israel quién es Dios. Si Baal es Dios, pues que le sirvan y lo sigan, y que si Jehová es Dios, pues que le sirvan. Y en total de que allí pues es cuando Elías incluso se burla de ellos y les dice a esos profetas de Baal, griten más fuerte, porque tal vez su Dios anda de vacaciones, tal vez está dormido, tal vez no le importa que ustedes están haciendo este sacrificio. Se burlaba Elías de ellos, porque Elías era un hombre de oración, era un hombre de poder. Y total de que pues su Dios no le responde, y Elías acaba haciendo el sacrificio delante de Dios, y dice que él clamó a Dios, al Señor de los ejércitos, a Jehová, y cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio, el agua, las piedras y todo. Y ahí entonces Elías les demostró que Jehová era Dios y Baal era un Dios falso. Entonces dice Elías, agarren a todos los profetas de Baal y hay que sacrificarlos, matarlos para que no sigan engañando. Y de ahí entonces Elías se va, y es cuando después se desanima porque esta Jezabel, la esposa de Acab, pues lo amenaza de muerte. Bueno, de ahí Dios va y lo levanta y lo anima a Elías. Y después de eso hay una guerra entre este rey Acab y otro, el rey de Aram, el rey arameo. Y entonces Dios quiere que este rey Acab mate al rey arameo, que es un enemigo del pueblo de Israel. Pero este rey Acab desobedece y lo deja vivo. Se parecía bastante al rey Saúl, pero este era peor, este rey Acab era peor. Y entonces Dios manda un profeta y le dice, por cuanto tú dejaste ir vivo al hombre de mi anatema, al que yo había designado para que lo matara, dice, ahora tú vas a pagar el precio por él. Dice, y entonces se va triste para su casa, y cuando va llegando a su casa dice que se encuentra entonces con Nabot de Jezreel, que es el dueño de la viña, de la famosa viña que él codicia, y le dice, véndemela, y aquel le dice, no la puedo vender porque la ley, tú sabes que nos prohíbe venderla, dice, está aquí desde mis antepasados, dice, pero como estaba cerca del palacio de este rey Acab, entonces como aquel no se la quiere vender ni pasar, se va triste y llega a su casa, y cuando llega a su casa al palacio, esta Jezabel, que era una mujer satanista, era malvadísima esa mujer, le dice, ¿por qué estás triste? Y él dice, porque quiero la viña de Nabot de Jezreel, dice, y no me la quiso vender ni pasar. Dice, y entonces, ¿para qué eres rey de Israel? Si eres rey de Israel, tú puedes tomar lo que tú quieras a la hora que tú quieras. Esa mujer no era de nacimiento, no era israelita, y era una mujer satanista, una enemiga completa del pueblo de Israel y de Dios mismo. Y le dice, mira, yo te la voy a entregar, y después ella, pues de alguna forma se las ingenia para quitarle la viña a Nabot de Jezreel, lo manda a matar. Ya que está muerto, le dice al rey, mira, pues está la viña ya, aquel ya se murió, así que ve y tómala. Y entonces él, siendo de Israel, pues no hace nada, viendo todos los crímenes que esta mujer, su esposa, cometía. Y entonces se levanta el profeta y Dios lo manda y le dice, ve y habla con Acab, dile que eso que hizo con este hombre, quitándole la viña, dice,
pues van a tener que pagar el precio tú y tu mujer, dice, a ella se la van a tragar los perros allí en la misma viña, dice, se la van a tragar y tú, dice, tú también vas a morir, dice, por haber hecho esto. Y cuando el profeta le dice esto, entonces el hombre se arrepiente. Y en el capítulo 21, en el verso 27, se arrepiente y dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, pasó cilicio sobre todo su cuerpo y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces Dios manda al profeta y le dice, ya viste cómo este rey Acab, ahora que le dije que lo iba a castigar por lo que hizo, se arrepintió, dice, hasta en cilicio anda. Se vistió de cilicio, era una especie de ropa muy incómoda y negra, o sea, que en otras palabras cualquiera se da cuenta de que algo mal andaba con la vida de esa persona y que pues supuestamente significaba señal de arrepentimiento verdadero. Y Dios mismo entonces, que conoce el corazón, le dice al profeta, mira cómo se ha arrepentido. O sea que en otras palabras, este rey, después de todas las maldades que hizo, cuando Dios le dijo que lo iba a castigar por la viña y por la muerte de ese hombre, se arrepiente de verdad. Y entonces Dios le perdona la vida. Pero después, en el siguiente capítulo 22, dice, pero pasaron 3 años. Después de 3 años, otra vez, entonces este Acab vuelve a aparecer, ¿verdad? Y es cuando entonces va otra vez a la guerra y se hace amigo con Josafat, el rey de Judá. Y cuando quieren ir a la guerra a tomar un pueblo que se llama Ramot de Galad, este Josafat, que era un profeta, era un rey bueno, le dice, mira, pues hay que consultar palabra de Jehová para ver qué vamos a hacer. Y él entonces tiene sus profetas, pero escuche, aquí está el asunto, porque estamos hablando de tiempos de apostasía. Y tiene que tener un discernimiento de acuerdo a la palabra de Dios, porque por falta de discernimiento mucha gente no sabe en qué tiempo estamos viviendo. Le dice a este rey Josafat, hay que consultar palabra de Jehová, por lo tanto hay que traer unos profetas. Y este Acab ya tiene sus profetas y se llaman profetas de Jehová. En otras palabras, este ya no está lidiando con los profetas de Baal, porque Elías se deshizo de ellos allá, un tiempo 3 años atrás. Y cuando le pasa todas estas cosas y él hace todas estas tragedias, Dios lo reprende, le dice, y te vas a morir tú y tu mujer. Pero él se arrepiente, y se arrepiente de verdad, porque Dios está diciendo aquí. En otras palabras, hay mucha gente en las iglesias cristianas que sí se arrepienten de verdad, pero no le ponen empeño a la vida cristiana, a vivir en el Espíritu, y vuelven a caer en apostasía, estando en las iglesias, oyendo la palabra de Dios. Por eso citamos lo que dice Pablo a Timoteo, en los últimos días serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que tendrán apariencia de piedad, que se parecerán a Dios, que parecerán trigo, pero son cizaña, que están oyendo la palabra de Dios, pero no la creen, mucho menos la viven. Así Acab, 3 años pasaron desde que Dios se arrepintió de matarlo por lo que había hecho, y se arrepintió de verdad, pero no le puso empeño. Él tenía que haberse deshecho de la mujer esa malvada que era su esposa. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que viene al cristianismo. No cambian de medio ambiente, no cortan aquellas cosas que deben de cortar. Sean amistades, incluso a veces hasta con parientes de la familia, que les estorban y les hacen daño, como Jezabel a este hombre. Él no hizo nada de eso y por eso vivió. Entonces no enderezó su vida por completo, aunque se arrepintió de verdad, porque él tenía que haber ido a buscar a los profetas genuinos, buscar ese medio ambiente donde está Dios de verdad, porque si no el pecado le gana a uno y se lo arrastra, el mundo le gana a uno y se lo arrastra. Y eso es lo que les pasa a muchos. No quieren cambiar del medio ambiente de maldad y de pecado, incluso para peor todavía, en muchas iglesias donde enseñaban la palabra de Dios, o donde todavía le enseñan, se han metido el mundo allí, el baile, la vanagloria, la glotonería, la embriaguez, los afanes de este mundo, los han metido a la iglesia. Este hombre, en vez de arrepentirse y enderezar su vida de verdad, ya que había comenzado bien, no lo hizo. Y siguió, entonces entró en apostasía, se olvidó de que Dios lo había perdonado, pero ahora, fíjese, ya no está con profetas de Baal. Ahora está con profetas de Jehová,
que son falsos profetas, pero se llaman profetas de Jehová, lo cual es más peligroso todavía que los de Baal, porque los brujos y toda aquella gente que ellos mismos se paran y dicen nosotros somos enemigos del cristianismo, del evangelio, pues ahí lo tenemos bien claro. Nosotros le servimos al diablo, abiertamente lo dicen, no tenemos que andarles averiguando nada porque ellos mismos lo dicen. Pero cuando alguien en la iglesia cristiana o en el cristianismo o viene y se presenta como Dios, como alguien que viene de Dios, como un profeta de Dios, así como Satanás que dice que se disfraza de ángel de luz, es mucho más difícil discernir eso. A menos que uno esté constantemente velando y que el Espíritu de Dios le enseñe a uno y que uno conozca la palabra de Dios, tal vez no sea uno engañado. Entonces este rey Josafat, rey de Judá, le dice hay que consultar palabra de Jehová y aparecen todos los profetas que él tiene allí, falsos, profetas de Jehová, pero son falsos realmente. Y Josafat le dice que no hay otro profeta por aquí con el cual podamos consultar, porque él sabía que todos esos hombres eran falsos. Y él le dice, fíjese lo que le dice entonces, aparece un profeta que según la palabra de Dios aparece solo una vez en la historia de la palabra de Dios aquí de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llama Micaía. Y entonces acá le dice, pues por ahí está otro profeta que se llama Micaía, pero a mí me cae mal, porque nunca me profetiza nada bueno. ¿Cómo le iba a profetizar cosas buenas si andaba todo el tiempo bien chueco, haciendo cosas malas y no enderezaba su vida, aun cuando Dios le perdonó la vida? Y le dice el rey de Josafat, pues tráelo, hay que consultarlo. Y lo traen y van y lo buscan. Y los que lo buscan le dicen, mira, todos los profetas de Jehová están hablando cosas buenas al rey. Procura hacer lo mismo. Y como era si era un profeta genuino, que no se vendía. Les dijo, vive Jehová, que lo que él me diga que diga, eso voy a decir. No se vendía como muchos hoy en día, que por un aplauso se venden, por una ofrenda se venden, que por lo que sea se venden. Simplemente no van a hacer lo que Dios diga, ¿verdad? Entonces traen a Micaías y le pregunta el rey acá, vamos a tomar Ramón de Galá, vamos a ganar, ¿o qué dices tú? Y el profeta Micaías le dice, claro que van a ganar, vayan y hagan la guerra. Y entonces como le dice bien, y como él está acostumbrado a que nunca esté de acuerdo con él, y le dice rey acá, no te he dicho que me digas la verdad. En otras palabras, aquel como que ya presentía que él iba a decir, no vayas porque te van a hacer las cosas mal porque tú no le quieres servir a Dios bien. Entonces, profeta Micaía va y le dice, mira, si quieres oír la verdad, escúchala. Aquí está tu verdad, aquí está lo que el Dios del cielo te quiere decir. Dice, y le empieza entonces, de aquí para adelante cambia todo. Le empieza a decir una visión que tiene. Le dice, mira, yo tuve una visión y yo vi a todo el ejército del cielo a la izquierda y a la derecha del Dios Todopoderoso. Dice, y todos le decían al Señor, todos se acercaban, le decían, ¿de qué forma induciremos a Acab para que vaya a la guerra y caiga y muera allí? Porque Dios ya había determinado que este hombre muriera por cuanto Dios le había perdonado y no quiso enderezar su vida por completo. Dice, y unos le aconsejaban al Señor de esta manera y otros le decían de otra manera. Dice, pero dice, de repente se apareció un espíritu que le dijo, yo voy a salir y yo lo voy a inducir. Y Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Y el espíritu responde, dice, yo voy a hacer un espíritu de mentira en boca de sus profetas y lo voy a engañar. Esta es la visión que tuvo profeta Micaías y se la revela allí. Y le está diciendo, entonces es muy importante esto, yo le aconsejo que vaya y lo estudie a fondo. Y entonces el profeta le dice, así que ahí está tu respuesta. Un espíritu de mentira ha venido sobre estos profetas que dicen profetas de Jehová, pero realmente un espíritu de mentira. El mismo diablo ha venido y los ha engañado para inducirte. Fue a la guerra, no hizo caso del profeta. Dice, agárrenme a este profeta, pónganlo en la cárcel a pan y agua. Y lo último que dice el profeta les dice a todos, e incluso lo dice una voz alta para que lo escuchen todos, dice, oigan todos, si regresa en paz es porque Dios no me habló. Entonces fueron a la guerra, en la guerra lo mataron a Acab, y así se cumplió la palabra de Dios, porque Dios mismo permite que un espíritu de engaño venga sobre todos aquellos que no recibieron el amor o el poder de la verdad para ser salvos. Hay que enderezar nuestras vidas y velar constantemente como siervos fieles y prudentes, no como el siervo malo
que dijo, mi Señor va a tardar y fue engañado. Así que vamos a seguir hablando, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.